Muy buenas tardes, tengan todos y todas, sean bienvenidos y bienvenidas una vez más a este 14º ciclo de videoconferencias interactivas 2015 con el temas prioritarios en salud pública desde el Instituto Nacional de Salud Pública en sus instalaciones de la ciudad de Cuernavaca. Hoy tenemos el tema que vamos a tratar, que va a tratar el doctor José Luis Díaz Ortega, renombrado Erradicación Global de la Poliomielitis, Plan Estratégico 2013-2018, y vamos a leer la semblanza del doctor José Luis Díaz Ortega, a quien le doy la más cordial bienvenida. José Luis, muchas gracias. Bienvenido. Él es médico cirujano por la UNAM, tiene especialidad en epidemiología y en inmunología, tuvo los diplomados en antropología física, evaluación económica de intervenciones en salud, en educación superior y en medicina y ciencias de la complejidad. En el ámbito nacional ha trabajado en el Instituto de Salubridad y Enfermedades Tropicales, actualmente lo que denominamos el INDRE. También ha trabajado en la Dirección General de Epidemiología, en el Consejo Nacional de Vacunación, en la Coordinación Nacional de Vigilancia Epidemiológica y en el Centro Nacional para la Salud de la Infancia y la Adolescencia, desarrollando actividades gerenciales relacionadas con vigilancia, control, investigación y evaluación de enfermedades inmunoprevenibles y de otros programas prioritarios de la Secretaría de Salud. Ha sido miembro del Comité Directivo en Epidemiología e Investigación del Campo de la Organización Mundial de la Salud y consultor temporal del Programa Ampliado de Inmunizaciones de la Organización Panamericana de la Salud y de la OMS en Washington, D.C., en Ginebra, Suiza, y en países de Centroamérica, Caribe, Sudamérica y Sudeste Asiático. Actualmente se desempeña como investigador en ciencias médicas en el Centro de Investigaciones sobre Enfermedades Infecciosas del Instituto Nacional de Salud Pública, trabajando en respuesta inmune a la vacuna SRP aplicada en aerosol o por inyección, siendo profesor titular también del curso de verano del programa de verano Vacunas y Salud Pública, y profesor invitado en la residencia en Salud Pública y Medicina Preventiva y también en la maestría en Salud Pública y en la maestría en Ciencia, ambas con área de concentración en enfermedades infecciosas. También es miembro del Comité Regional para la Certificación de la Erradicación Final de la Poliomielitis de la Organización Panamericana de la Salud. El doctor ha publicado 43 artículos científicos y 4 de divulgación en revistas nacionales e internacionales y 16 capítulos de libros o de manuales sobre vacunación y vigilancia epidemiológica. Sus áreas de interés son epidemiología y control de enfermedades, respuesta inmune a vacunas, vía alternativas de vacunación, investigación y control de brotes, eventos adversos asociados a vacunación, evaluación de programas, modelación matemática en salud pública, complejidad y cultura y ciencia. Es revisor de artículos en revistas como BASIN, Salud Pública de México, Revista de Investigación Clínica British Microbiology Research Journal y British Journal of Medicine and Medical Research. Pues sin más preámbulo, damos la palabra al doctor José Luis Díaz Ortega. Bienvenido otra vez más. Muchas gracias. Adelante. Bien, en primer lugar quiero agradecer la invitación para participar en este ciclo de videoconferencias y quisiera comentar que el día de hoy tenemos como tema un área muy importante de la salud pública y por las características del momento que se vive a nivel mundial, un tema bastante trascendente que es la erradicación global o mundial de la poliomielitis. Se preguntarán por qué volvemos a tocar un tema de un padecimiento que ya está eliminado en México, como es la poliomielitis. Bueno, pues estamos en un mundo global y mientras haya un solo país en el mundo donde haya casos de poliomielitis producidas por el virus silvestre de la polio, podría en un momento dado llegar a nuestro país. Todos sabemos que en México tenemos corrientes migratorias, tanto legales como ilegales, que provienen de países muy remotos como África, los africanos, los asiáticos, tenemos migración de Centroamérica y
dentro de estas olas migratorias podría ocurrir que también viajara acompañando a los migrantes el virus de la poliomielitis en el tracto intestinal de estas personas, de modo que no podemos decir que no hay riesgo de que la polio regrese a México o a cualquier país del mundo en el que ya se haya eliminado la poliomielitis, si sigue habiendo casos en otro lugar del planeta. De modo que en esta presentación me permitiré recordar algunos conceptos básicos de la poliomielitis, la etiología, el cuadro clínico, las medidas preventivas, la epidemiología y las estrategias de erradicación mundial y el plan estratégico para los 3 últimos años en el que se asume dejará de circular el poliovirus silvestre de este padecimiento. Comenzaremos con la etiología. La poliomielitis es un padecimiento viral. Fue descubierta su etiología por Landsteiner y Popper en 1908. En aquella época no se habían denominado virus a las llamadas partículas microfiltrables, que son lo que Landsteiner y Popper publicaron como causa de la poliomielitis. Tiempo después se le denominaron virus a estas partículas ultrafiltrables y fue McFarlane Burnett y McNamara en los años 30 quienes descubrieron que el virus de la poliomielitis tenía 3 variantes serológicas o serotipos virales, que eran los serotipos 1 o de la cepa Brunilde, 2 o Lansing y el serotipo 3 o León. Estos serotipos eran los responsables de todas las formas conocidas de poliomielitis. De modo que el hallazgo de Burnett y de McNamara fue de gran trascendencia para la epidemiología y para la puesta en práctica de métodos de atenuación e inactivación virales. Para ello se requería el aislamiento de los virus de los pacientes y su crecimiento en tejidos celulares. Hasta antes de Enders, Weller y Robbins, solamente se podían cultivar estos virus en tejidos del sistema nervioso. A ellos se debe que se puedan cultivar los virus en otras variantes celulares, lo que facilitó el desarrollo de procedimientos de atenuación e inactivación que llevarían a la vacunación. Los virus de la poliomielitis son virus icosaédricos, están formados por un RNA monomérico, es un RNA de una sola cadena y tiene en la cápside está constituida por 4 proteínas, la BP1, BP2, BP3 y BP4. La BP1 es muy importante porque la secuenciación del gen que codifica la información para esta proteína permite diferenciar al virus silvestre del virus vacunal. Como veremos en esta presentación, la poliomielitis no solamente puede ser producida por los virus silvestres, es decir, de la naturaleza. Frecuentemente algunos textos se refieren al virus silvestre, incluso yo también me lo voy a mencionar probablemente así, como virus salvaje. Bueno, el virus vacunal podría producir en un momento dado con muy baja frecuencia, con una frecuencia extraordinariamente baja, también podría revertir a la neurovirulencia y producir poliomielitis por vacuna. De modo que la secuenciación del genoma que codifica para la proteína BP1 permite hacer esta diferenciación. Y no solo eso, se puede clasificar además cuando es un virus de origen vacunal, dependiendo qué tan lejano o el nivel de homología que guarda
el virus identificado con el virus Sabin original de la vacuna oral de poliomielitis, se puede clasificar al virus vacunal en dos subgrupos. Se llamaría un virus relacionado con la vacuna si la divergencia con el virus padre original, el virus Sabin original, es menor al 1%. Y se llamaría virus derivado de la vacuna si la diferencia en la secuencia, en la secuencia de nucleótidos es mayor o igual al 1% con respecto al virus Sabin original. Esto permite, no es una diferenciación semántica, tiene implicaciones epidemiológicas fuertes. Cuando se trata de un virus relacionado de la vacuna, puede asumirse que es un virus que ha circulado nada o muy poco, y podría uno asumir que el virus relacionado de la vacuna es el que tiene mayor probabilidad de ser aislado en un niño cuando él fue vacunado y a él mismo le dio poliomielitis por una reversión a la neurovirulencia del virus vacunal que recibió. Por otra parte, tenemos que cuando el virus se aleja del virus padre original Sabin, puede uno asumir que ese virus ha estado circulando en la población, dado que se va alejando del virus padre a medida que se va replicando en diferentes individuos. Cada vez que infecta a un nuevo individuo el virus vacunal, muta nuevamente y se va alejando del virus original. Por eso a este virus se le llama virus derivado de la vacuna, porque se va alejando cada vez más del virus original, de modo que este virus derivado de la vacuna es el más frecuentemente encontrado en individuos no vacunados y en personas que tienen alguna inmunodeficiencia y que a nivel ambiental podrían estar en contacto con un virus derivado de la vacuna. Es por eso que la diferenciación genética de la epidemiología molecular de la poliomielitis es muy relevante para los métodos de control y de erradicación que ya estamos próximos a alcanzar a nivel mundial. Bueno, en cuanto quisiera comentar ahora los mecanismos de transmisión. Es un virus que se adquiere por vía digestiva, por una infección digestiva, se transmite por vía orofecal y tiene una replicación inicial en el tracto intestinal. El espectro clínico de la infección, sin embargo, es más o menos complejo, ya que la mayoría de las infecciones cursan asintomáticas, de tal manera que ni el niño, ni los padres, ni los médicos se dan cuenta que los niños están infectados por el virus de la poliomielitis. En este caso se habla de una infección inaparente que comprende el 72% de todas las infecciones. Cuando la infección es aparente, presenta tres modalidades. La modalidad de enfermedad menor, que comprende al 24% de los casos y que se caracteriza por la presencia de fiebre, malestar, mareo, cefalea, náuseas, vómito e inflamación faríngea. Este tipo de enfermedad menor se autolimita sin dejar secuelas y pasa desapercibida al diagnóstico clínico. Por otra parte, tenemos la poliomielitis no paralítica en un 4% de los infectados y se presenta después de presentar 1 o 2 días de enfermedad menor previamente caracterizada. La enfermedad menor se sigue de signos de infección meningia con recuperación total. Se trata de una meningitis aséptica que tampoco deja secuelas, no llega a la parálisis. Y por otra parte, tenemos la poliomielitis paralítica,
cuya frecuencia es en 1 de cada 200 a 1 de cada 1000 infectados. En este tipo de poliomielitis paralítica muestra que por cada caso que tengamos en la comunidad de un caso de poliomielitis paralítica, podemos asumir que hay entre 200 y 1000 infectados en la población. De modo que es un hallazgo de gran trascendencia epidemiológica. Por otra parte, aproximadamente el 10% de los infectados podrían fallecer por un paro respiratorio. La poliomielitis paralítica empieza como enfermedad menor, seguida de un periodo asintomático de 1 a 3 días. Después se instala en forma súbita la parálisis flácida y la fiebre. En pocos días progresa a la parálisis característica de poliomielitis. Sin embargo, hay que señalar que cuando la poliomielitis se presenta en adolescentes y adultos, en estos grupos de edad podría no aparecer el cuadro menor, es decir, la parálisis flácida por poliovirus podría instalarse en forma súbita sin el cuadro menor descrito previamente para los niños. Cuando cede la fiebre, la parálisis también deja de progresar y deja ya el daño con el que vivirá siempre la persona. La parálisis usualmente es asimétrica, es unilateral, se acompaña de ausencia o disminución de reflejos osteotendinosos, avanza hacia músculos distales, es una parálisis descendente, con conservación de la sensibilidad al dolor, y en los 60 días siguientes al inicio de la parálisis aparece ya la forma residual, la parálisis con la que va a vivir toda la vida la persona afectada. La parálisis residual a los 60 días de haber iniciado el cuadro clínico es el predictor más fuerte que se conoce de poliomielitis. De modo que forma parte, desde ahora lo adelanto, del seguimiento de la parálisis residual, forma parte importante de la vigilancia epidemiológica de la poliomielitis a nivel mundial. Y bueno, también quisiera comentar que la poliomielitis no solamente deja la parálisis. En los sobrevivientes de poliomielitis paralítica podría presentarse en el curso de los 15 a 40 años después de haber cedido el cuadro agudo de poliomielitis, una enfermedad conocida ahora, un padecimiento conocido ahora como síndrome postpolio, y esa es la razón por la que estoy ilustrando esta diapositiva con un cuadro de la artista mexicana Frida Kahlo, quien padeció poliomielitis a los 6 años de edad y siendo adolescente tuvo un accidente de tránsito que le ocasionó fractura de la columna vertebral, de modo que ella, siendo adulta, tuvo una regresión de la debilidad de la extremidad donde quedaron las secuelas de polio y dolores en el cuerpo, fatiga, que ha sido motivo de discusión internacional si se trataba del síndrome postpolio o se trataba de una fibromialgia postraumática. Más allá de la discusión académica, habría que señalar que 25 a 40% de los sobrevivientes de la poliomielitis paralítica podrían presentar síndrome postpolio y que este cuadro se caracteriza por mialgias, exacerbación de la debilidad muscular preexistente, y se han señalado como factores de riesgo para presentar síndrome postpolio el mayor tiempo transcurrido desde el cuadro primario de poliomielitis, y es más frecuente también en las mujeres. Por otra parte, nos referiremos también
al aislamiento viral se realiza en las evacuaciones de los pacientes. Estoy ilustrando esta diapositiva con una fotografía del presidente de los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, quien también padeció poliomielitis, fue víctima de la poliomielitis y fue uno de los principales promotores de la vacunación en los Estados Unidos. Bueno, la caracterización entonces de los poliovirus pueden ser de origen silvestre o natural o de origen vacunal. Si son de origen vacunal, tienen una subclasificación a la que ya me referí previamente, que podría ser virus relacionado con la vacuna o virus derivado de la vacuna. Tenemos por otra parte que el aislamiento y la identificación viral en las heces depende del tiempo en el que se obtenga la muestra de las evacuaciones con respecto al inicio de la parálisis. La mejor muestra, la muestra adecuada, es aquella que se obtiene en los primeros 14 días de haber iniciado la parálisis el paciente. No estoy diciendo 15 días, aquí dice 2 semanas, pero lo correcto es 14 días. Si se toma la muestra al día 15 de haber iniciado la parálisis, ya no es una muestra adecuada de acuerdo a los indicadores de vigilancia epidemiológica. Repito, muestra adecuada es la que se toma en los primeros 14 días de inicio de la parálisis. Bueno, y esto no es un capricho burocrático, tiene implicaciones biológicas y clínicas y epidemiológicas. Solamente la probabilidad de identificar al virus de la polio en la muestra adecuada es del 63 al 93%, pero si nos atrasamos más tiempo, la muestra empieza a perder, el método de laboratorio empieza a perder sensibilidad y solamente y especificidad y disminuye la probabilidad de la identificación del poliovirus en las evacuaciones de los pacientes. De modo que pueden ustedes ver que si tienen una muestra tomada más allá de las 5 semanas de inicio de la parálisis, solamente tienen menos del 50% de probabilidad de identificar al virus, lo cual el que no lo identifiquen en esas condiciones no quiere decir que no fue poliomielitis el caso que está en estudio. De ahí que es muy, muy clave la toma adecuada de las muestras. El indicador esperado de parálisis flácida aguda es de un caso por cada 100,000 menores de 15 años. Este nuevamente es un indicador que proviene de la experiencia mundial con el síndrome de Guillain-Barré. Y este indicador es el estándar a nivel mundial para predecir casos de parálisis flácida de cualquier etiología. De modo que en la etapa post-eliminación, que es la etapa que se vive en México, tenemos que cumplir el indicador de al menos un caso por cada 100,000 menores de 15 años, aún en ausencia de poliomielitis, porque el que no haya poliomielitis no quiere decir que no haya parálisis flácida aguda. Y para poder estar seguros que no hay poliomielitis, tenemos que cubrir este indicador, estudiar los casos que cumplen con la definición de parálisis flácida aguda, hacer los estudios de laboratorio, de clínicos y epidemiológicos procedentes, y si ninguno de ellos da muestras positivas para poliomielitis, concluimos que no hay casos de poliomielitis dado que se cumple el indicador. Es decir, buscamos todo lo que parezca polio y lo descartamos. Ese es un estándar de la vigilancia epidemiológica. Ahora, ¿qué otras causas podrían dar un cuadro clínico de parálisis flácida aguda? Aquí solamente hay un breve listado, hay otras causas, pero son de las más frecuentes encontradas en México y en otros países. Es el síndrome de Guillain-Barré la mayoría de las veces, mielitis transversa,
infección por enterovirus no polio, como son algunos virus Coxsackie y ECO, y últimamente se ha hecho referencia al enterovirus D68, que es que produce primariamente un cuadro de infección respiratoria aguda, y sin embargo se han documentado casos de parálisis flácida similares a polio. La característica en estos casos es que principalmente se presenta en niños de 6 años en adelante, y la polio en nuestros países era una enfermedad de los niños muy pequeños, usualmente menores de 2 años e incluso menores de 1 año. Y por otra diagnóstico a considerar es la intoxicación por Cardwinsia humboldtiana, que es el capulín tullidor, que es un fruto que crece en forma silvestre en algunas regiones rurales de México y que gusta mucho a los niños. Frecuentemente ocurre que los niños comen demasiado capulín tullidor y podrían sufrir una intoxicación clínicamente muy parecida a poliomielitis. También debe pensarse en botulismo, en intoxicación por metales pesados y desde luego en poliomielitis. De modo que no por no haber poliomielitis en México, no hay parálisis flácida. Por el contrario, no hay, la única parálisis flácida para la que hay vacuna es para la poliomielitis, y no se justifica que no se cumpla el indicador en nuestro país. Por otra parte, quiero decir que afortunadamente México es de los países que sí cumplen el indicador de parálisis flácida, pero esta justificación podría no tenerse en algunas regiones de México. Posiblemente los estados y jurisdicciones que trabajan muy bien la vigilancia epidemiológica cumplen en demasía el indicador, lo que al hacer un análisis nacional oculta las debilidades locales en algunas jurisdicciones e incluso en algunos estados, por lo que se requiere el monitoreo por estado y por jurisdicción para estar seguros que tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica de elevada calidad y desde luego un sistema de vigilancia virológica al que nos hemos referido previamente, ¿sí? Por otra parte, los logros en la eliminación de la poliomielitis por virus silvestres son impresionantes. En la región de las Américas, el continente americano fue el primero que certificó a nivel mundial la eliminación de la poliomielitis por virus silvestre. Y en este gráfico puede verse cómo la disminución de casos corre en forma paralela e inversamente proporcional a la magnitud de la cobertura de vacunación. Puede verse que a mayor cobertura de vacunación, menor número de casos de poliomielitis paralítica, y llegamos al punto clave de extinción en 1991 en Perú. En Perú fue el último caso de poliomielitis paralítica en el continente americano. En México el último caso se presentó en Tomatlán, Jalisco, en octubre de 1990. De modo que la cobertura de vacunación es básica para mantener eliminada la poliomielitis, y en aquellos países donde todavía no se ha eliminado, es básica para alcanzar el objetivo de eliminación, y también será básica para mantener eliminada la poliomielitis y avanzar hacia la erradicación mundial de este padecimiento. Bueno, y el trazador de vigilancia epidemiológica de las parálisis es la vigilancia de las parálisis flácidas agudas, y tenemos las definiciones operacionales que están estandarizadas a nivel internacional y que México ha hecho algunas adaptaciones locales, pero que en síntesis son iguales. El caso sospechoso es todo menor de 15 años con parálisis flácida aguda unilateral o de cualquier edad con sospecha de poliomielitis.
El caso confirmado es el caso sospechoso con aislamiento viral de poliovirus silvestre, y el caso compatible es el caso de parálisis residual a 60 días de iniciado el cuadro clínico, o el caso sospechoso que fallece sin haberse realizado pruebas de laboratorio, o el caso sospechoso perdido al seguimiento clínico epidemiológico. En verdad es muy importante el seguimiento de todos los casos de las parálisis flácidas agudas, ya que cada caso que se pudiera perder al seguimiento epidemiológico y al seguimiento virológico podría ser clasificado como compatible, lo que pondría en severos aprietos y en serias dudas al sistema de vigilancia epidemiológica del país. Ahora, el tipo de notificación que tenemos para la parálisis flácida es la notificación inmediata de todo caso nuevo de parálisis flácida aguda. En caso de que no haya incidencias de parálisis flácida aguda, deberá hacerse un reporte negativo semanal. Y esto es muy importante señalar la diferencia entre reporte negativo semanal y un reporte en blanco que deja huecos. Cuando se deja en un hueco o se deja en blanco el formato, no tenemos la certeza de que en los servicios de salud se hizo búsqueda o se pensó en poliomielitis y en parálisis flácida. Cuando ponemos en el reporte no hubo casos, ya podemos asegurar que el epidemiólogo o el responsable de la vigilancia se preocupó por buscar la presencia de parálisis flácida, y al no encontrar en la semana ni un solo caso, pone no hubo casos o 0 casos. Esto es muy importante, pues, porque es el complemento y un estándar también de los indicadores de vigilancia epidemiológica. Ahora, la vigilancia es tanto activa como pasiva. La vigilancia activa se refiere a la búsqueda activa de casos en la red de notificación negativa que está compuesta por los hospitales. Cuando hay algún hospital que cotidianamente no reporta casos de PFA, debemos sospechar que algo está ocurriendo y debemos hacer búsqueda activa. La experiencia nos indica que aún en esos casos no estamos pidiendo que haya casos de poliomielitis, sino que tiene que haber algún otro caso de parálisis flácida, como podría ser el síndrome de Guillain-Barré, por ejemplo. También se basa la vigilancia en el reporte pasivo, como ya dije, semanal de todos los establecimientos de salud. Y tenemos entonces el flujograma de la vigilancia epidemiológica. Tenemos la definición de caso sospechoso, es lo que previamente definimos. Es definición clínica de parálisis flácida aguda unilateral. Si se presenta como tal, se considera un caso sospechoso. En el caso sospechoso o probable, en el caso de México, se hacen pruebas de laboratorio. Si hay aislamiento o identificación por técnicas de biología molecular de poliovirus silvestre, queda confirmado el caso. Si por alguna razón se pierde al seguimiento o hay parálisis residual 60 días después de iniciado el cuadro clínico o de función del caso sin las pruebas de laboratorio, entonces queda clasificado como compatible. Y si la muestra de laboratorio fue adecuada y fue negativa, o la muestra fue inadecuada, pero en el seguimiento de parálisis residual no se encontró esta situación 60 días después de iniciada la parálisis, el caso queda descartado. Este flujograma es muy importante tenerlo en mente para que nuestro sistema de vigilancia sea bastante sensible. Por otra parte, otros indicadores de vigilancia es el porcentaje de establecimientos con notificación negativa semanal
debe ser mayor o igual al 80% para cumplirse en forma adecuada. Ya dijimos, la tasa de parálisis flácida aguda debe ser mayor o igual a 1 por cada 100,000 menores de 15 años. La proporción de casos investigados en las primeras 48 horas debe ser mayor o igual al 80%. Y la proporción de casos con muestra adecuada de heces debe ser mayor o igual al 80%. Y aquí regreso a qué es una muestra adecuada de heces. Es aquella que se toma en menos de 15 días de iniciada la parálisis, cuyo volumen es adecuado, de entre 8 y 10 gramos, que se conserva y se envía a temperatura adecuada entre 2 y 8 grados centígrados y en la que se llena el formato de laboratorio. Esa es la definición de muestra adecuada. Por otra parte, tenemos la parálisis, poliomielitis paralítica asociada a vacunación. Esta poliomielitis paralítica es de muy baja frecuencia y sin embargo habría que ver considerar que mayormente se presenta en países con muy baja cobertura de vacunación. Ilustremos una situación. Por ejemplo, supongamos que en un país con muy baja cobertura de vacunación, a uno de los niños que se vacunan, el virus Sabin vacunal, al llegar al tracto digestivo, el virus Sabin se replica en placas de Peyer a nivel de intestino delgado. Asumamos que en la replicación es un virus RNA virus, eso hay que considerarlo siempre. Por lo tanto, no tiene procedimientos de relectura, de corrección de la transducción del genoma viral, de modo que podría mutar, y no podría, más bien siempre muta. Los virus RNA mutan mucho. El virus de la polio no es la excepción y muta bastante, pero la mayoría de las mutaciones son intrascendentes, no tienen consecuencias clínicas. Pero alguna que sí tiene una trascendencia clínica importante es la mutación a la regresión a la neurovirulencia. Asumamos que en un niño vacunado el virus muta a la neurovirulencia y a él no le da poliomielitis, pero está evacuando el virus mutado al medio ambiente y el niño evacúa al ras del suelo en una población sin servicios de dotación de agua de ningún tipo. Donde evacúa está cerca de un manto freático, es temporada de lluvias y el excremento del niño con los virus mutados vacunales es arrastrado hacia las hortalizas o hacia el agua del manto freático y contamina el agua, contamina tal vez algunas hortalizas, el virus vacunal mutado. En este escenario, si a los niños que les llega ese alimento o esa agua contaminada con virus vacunal mutado están bien vacunados, no les va a dar polio por vacuna porque tienen las defensas inmunológicas adecuadas para neutralizar el desafío que implica haber ingerido un virus vacunal mutado a la neurovirulencia. Pero ¿qué ocurre si en el medio ambiente hay muy baja cobertura? Resulta que si ese virus vacunal mutado llega a niños que no están vacunados, a ellos podría darles poliomielitis por poliovirus derivado de la vacuna. Esto es lo que ha ocurrido en países en los que presentan esta situación. Y ante ello, cuando se trata de poliomielitis paralítica asociada a vacunación, tendríamos que plantear que también hay una subclasificación de los casos, ¿sí? Le denominaré PAP por el acrónimo de poliomielitis paralítica asociada a vacunación. Los casos de PAP pueden estar causados por poliovirus derivado de la vacuna circulante si se presentan en 2 o más casos de poliomielitis, de PAP. Podría ser el poliovirus derivado de la vacuna en una infección prolongada en inmunodeficiencia primaria.
En este caso se clasifica como I latina minúscula PDV. Podría tratarse de un comportamiento ambiguo, ya que no se conoce la fuente de donde se origina el poliovirus derivado de la vacuna, y se conoce así como poliovirus derivado de la vacuna de comportamiento ambiguo o A minúscula PDV. El 90% de los casos de poliovirus de PAV son atribuibles al poliovirus derivado de la vacuna del serotipo 2 circulante. De modo que esto hay que remarcarlo, el mayor riesgo de polio por vacuna se debe al poliovirus 2 circulante, al poliovirus vacunal 2. Esto no regresaré al tema después, por lo pronto es algo que quiero remarcar. Y la mayor respuesta inmune a los serotipos 1 y 3 se presenta con la vacuna bivalente oral de poliovirus Sabin. Es mayor que la respuesta con la vacuna trivalente oral de poliovirus Sabin, lo que sugiere que el serotipo 2 vacunal Sabin interfiere de alguna manera con la respuesta inmune a los serotipos 1 y 3 de la vacuna Sabin. Esto nuevamente lo retomaremos posteriormente. Bueno, tenemos cuál es la frecuencia de PAV en América Latina. En América Latina tenemos un caso de PAV por cada 1.040.000 a 1.390.000 recién nacidos en promedio. Si esto lo traducimos a México, deberíamos estar hablando de que cada año, cuando en la época en que la primera dosis era de vacuna oral de tipo Sabin, deberíamos haber tenido en promedio entre 1 y 2 casos anuales de polio por vacuna. Sin embargo, no fue el caso. En México la polio por vacuna es extraordinariamente rara. Hay casos, no hay duda, pero es muy, muy rara y la frecuencia es mucho menor a la reportada en la literatura. Por otro lado, también se tiene reportado a nivel continental un caso por cada 6.730.000 a 8.950.000 dosis aplicadas. Como se puede ver, el riesgo de polio por vacuna es muy bajo, extraordinariamente bajo, diría yo, y por lo tanto la vacuna Sabin todavía se considera como un arma importante, y no quiero usar el término arma, es muy bélico ese término, pero es un recurso muy importante en la lucha contra la poliomielitis. Y los logros que se han alcanzado a nivel mundial se deben a la vacuna Sabin, habría que remarcarlo. Tenemos 191 casos en el continente americano entre 1992 y 2011. De los 191 casos en el continente, 72 son en vacunados y la mayoría en no vacunados, es decir, en personas que no recibieron directamente la vacunación. Y entre los casos de PAV, entre los individuos vacunados, el mayor riesgo se presenta a la primera dosis, seguida por la tercera dosis y la segunda dosis. A nivel mundial está documentado ampliamente que el principal riesgo por polio por vacuna se debe a la primera dosis. Habría que referir que este riesgo en México, sin ser cero, es muy bajo y tiende a cero debido al actual programa de vacunación al que me referiré posteriormente. Y tenemos cómo está la epidemiología de los casos de PAV, de polio por virus derivados de la vacuna circulante. En el año 2000 se tuvo un brote de poliomielitis paralítica por virus derivado de la vacuna del serotipo 1 en la isla La Española. La mayoría de los casos fueron en Haití y otros pocos en República Dominicana. Estos casos se debieron tanto en Haití como en República Dominicana. La cobertura de vacunación antipoliomielítica era muy baja.
En el caso de Haití era extremadamente baja la cobertura de vacunación y el brote se bloqueó con vacuna oral trivalente tipo Sabin. Se dieron 3 vueltas en la República Española, en los 2 países, con la vacuna oral antipoliomielítica tipo Sabin, y se logró acabar con el brote de poliovirus derivado de la vacuna. En total se presentaron 22 casos. Tenemos otros casos que ocurrieron en Madagascar. Se han presentado también casos en China y en algunos otros países. Ahora, los casos siempre han ocurrido en Egipto, por ejemplo, en presencia de una baja cobertura de vacunación, por lo que se asume que la clave para evitar la poliomielitis por virus derivados de la vacuna es justamente la elevada cobertura de vacunación. Y como norma a nivel mundial, cuando hay un caso de poliomielitis paralítica por virus derivado de la vacuna, el bloqueo se hace con vacuna oral de tipo Sabin. Para aumentar la cobertura de vacunación en la población, ya que, como todos sabemos, la ventaja de la vacuna oral es su bajo costo, lo fácil de su aplicación y su aceptabilidad. A diferencia de las vacunas inyectadas, las madres de los niños tienden a aceptar más las vacunas que se aplican por una vía no inyectable, como en este caso es la vía oral. Y es de las ventajas que tiene la vacuna Sabin. Tenemos que la situación actual de la poliomielitis a nivel mundial, tenemos que hasta 1998 se presentaban en promedio 350,000 casos anuales de poliomielitis paralítica. Esto habla pues de que en el mundo hay varios millones de personas que quedaron con secuelas de poliomielitis de tipo paralítico en virtud de haber sido infectadas por los poliovirus silvestres de la poliomielitis. De 350,000 casos anuales de poliomielitis paralítica, se tuvo un descenso a 1,658 en 2008, a 223 a 2012, a 416 en 2013, 359 en 2014, y solo 51 casos de poliomielitis paralítica por virus silvestres hasta el mes de septiembre de 2015, este año. De los 51 casos, 13 corresponden a Afganistán y 38 a Pakistán. Quiere decir que la poliomielitis paralítica está acorralada en 2 países del sudeste asiático, Afganistán y Pakistán, y ni siquiera dominan todo el territorio de Afganistán o todo el territorio de Pakistán. Hay una clara distribución de los casos de poliomielitis paralítica en la frontera común entre ambos países. De modo que la poliomielitis al parecer tiene sus días contados en el planeta. Por otra parte, podría hacerse la apreciación de cómo ha avanzado a nivel mundial el número de países endémicos de poliomielitis paralítica. En 1998 había 125 países con transmisión endémica. Y aquí quisiera recordar que transmisión endémica se refiere a un padecimiento que cotidianamente existe en un país. Por ejemplo, la diarrea es endémica en nuestros países. Todos los días hay casos de diarrea. De este modo, y vive con nosotros la diarrea además, ¿no? De modo que en los países que han eliminado la polio, ya no es endémico porque la polio ya no vive ahí, la polio ya no habita en esos países, simplemente puede haber casos importados y brotes asociados a importación, pero ya no son países endémicos. Por otra parte, los países endémicos, repito, son los donde la poliomielitis reside
en forma permanente en esos países. En 1998 había 125 países endémicos, en 2009 solamente había 4 países endémicos, en 2010 3 países endémicos y en 2015 solamente 2 países endémicos. Nigeria, que hasta el 2010 era endémico, ha dejado de ser, tiene más de un año sin casos de poliomielitis por virus silvestre y está a punto de cumplir tal vez 2 años el año próximo sin circulación de poliovirus silvestre, lo que podría pasar a clasificarse como país libre de polio, también Nigeria. Pero lo relevante es considerar que solamente de 125 países endémicos que había en 1998, solamente tenemos en 2015 2 países endémicos, lo cual habla del éxito en el proceso de la erradicación mundial de la poliomielitis, la cual obviamente ha resultado mucho más difícil y mucho más compleja que la erradicación de la viruela. Pero recordemos que la viruela es producida por un virus que no tiene variantes serotípicas, como es el caso del virus de la poliomielitis, y que es una inyección y generaba una inmunidad importante. El caso de la polio es muy diferente porque aunque no tiene reservorios extrahumanos, sí hay vehículos de transmisión como son el agua y los alimentos contaminados. Y tenemos por otro lado el comportamiento epidémico en países que ya estaban en el periodo de eliminación, ya habían sido declarados países libres de polio o polio free, como usualmente se les denomina en inglés, y estos países tuvieron comportamiento epidémico entre el año 2011 y 2014, perdón por el error, y son Chad, República Democrática del Congo, Angola, Camerún, China, Somalia, Etiopía, Kenia, Siria, Irak, Guinea Ecuatorial, Federación Rusa, Tayikistán, República Centroafricana. El último caso por poliovirus silvestre del tipo 2 ocurrió en 1999. El último caso por poliovirus silvestre tipo 2 en México ocurrió en 1987. De modo que, y el último caso por poliovirus silvestre de tipo 3 ocurrió en Nigeria en 2012. Actualmente solo circula en el mundo el poliovirus silvestre de tipo 1. Lo que hay que destacar es que recientemente fue declarado erradicado del planeta el poliovirus silvestre de tipo 2 al reunirse evidencias mundiales de que en ningún país del mundo había casos ni se habían aislado en muestras de heces por cualquier otro motivo poliovirus silvestres de tipo 2. Esto dio la pauta para la declaratoria de erradicación mundial del poliovirus silvestre de tipo 2, de modo que actualmente solamente se tiene la duda con el poliovirus silvestre de tipo 3, el que probablemente ya está erradicado también, pero todavía falta reunir las evidencias que permitan hacer una declaratoria parecida a la declaratoria relacionada con el serotipo 2 silvestre de la polio. Bueno, lo importante de todo es que los poliovirus viajan en el intestino de las personas y los viajeros que llevan el poliovirus, ahora sabemos el tipo 1, pueden llegar a otro país y evacuar y aislarse esos poliovirus. A esos viajeros probablemente no tienen poliomielitis, solamente son portadores temporales del poliovirus silvestre tipo 1 y al evacuar podrían identificarse en monitoreos ambientales de aguas negras estos poliovirus silvestres tipo 1. Tal fue el caso de poliovirus silvestres tipo 1 identificados en aguas negras de Palestina, Egipto y Brasil. Es importante resaltar que en ninguno de estos países había casos de poliomielitis paralítica por virus silvestre. Simplemente se aisló el virus, alguien lo arrojó
el virus al drenaje, ¿verdad? Pudo hacer del baño de un hotel, o pudo ser en alguien que evacúa en un sistema de drenaje público, y se identificó que estaba circulando el poliovirus silvestre tipo 1. Lo relevante del caso es que en ninguno de los países, como dije, se encontró poliomielitis por virus silvestre tipo 1, debido a que tenían una elevada cobertura de vacunación. Y lo que hay que destacar es que los 3 países, Palestina, Egipto, Brasil e Israel, me faltó Israel, los 4 países resolvieron el problema de la diseminación de poliovirus silvestre tipo 1 en aguas negras a través de la vacunación indiscriminada con la vacuna oral de poliomielitis tipo Sabin. Se hicieron grandes campañas de vacunación. En Brasil se dieron 3 vueltas en la comunidad, en la población, con la vacuna oral Sabin trivalente, y en los 4 países dejó de identificarse virus silvestre en las aguas negras. De modo que es otra de las ventajas que tiene la vacuna antipoliomielítica oral con respecto a la inyectada. A partir de todos los antecedentes y las consideraciones de tipo virológico, clínico, clínicas y epidemiológicas, me permitiré puntualizar la estrategia mundial para la erradicación final de la poliomielitis paralítica. Primero, el objetivo es detectar e interrumpir la transmisión de poliovirus, y la estrategia es fortalecer la vigilancia del parálisis flácida aguda y hacer el switch o cambio de la vacuna trivalente oral de poliovirus atenuados tipo Sabin a la vacuna bivalente oral de poliovirus atenuados Sabin. Esto es muy importante porque, como dije antes, el 90% de los casos de poliomielitis paralítica asociada a vacunación son atribuibles al serotipo 2 vacunal, y al quitar el serotipo 2 de la vacuna, se disminuye en forma muy importante el riesgo de polio por vacuna, y es una estrategia hacia la erradicación mundial de la poliomielitis, tanto silvestre como de tipo vacunal. Por otro lado, otro objetivo es fortalecer los programas de inmunización y retirar la vacuna trivalente oral. Y la estrategia es introducir al menos una dosis de vacuna de poliovirus inactivados. Esto quiere decir que en todo el planeta, todos los países que están usando en el programa permanente o rutinario de vacunación la vacuna oral trivalente tipo Sabin, deberán de introducir al menos una dosis de vacuna de poliovirus inactivados, preferentemente que sea la primera dosis. ¿Y cuál es la racionalidad de esta estrategia? Bueno, si se da la primera dosis con vacuna de poliovirus inactivados trivalente, se está induciendo inmunidad contra los 3 serotipos de poliovirus, sean salvajes o silvestres, sean silvestres o vacunales. De todos modos, se confiere inmunidad a través de la vacuna inyectada IPV. Las segundas, terceras y cuartas dosis o refuerzos ya se pueden dar con la vacuna oral tipo Sabin, pero ya no trivalente, sino la bivalente. ¿Y por qué esto es un reforzamiento del sistema inmune y de los programas de vacunación? Bueno, porque también dije previamente, al inicio de la charla, que el poliovirus vacunal tipo 2 Sabin probablemente interfiere con la respuesta inmune elevada a los serotipos 1 y 3. De modo que al quitar el serotipo 2 de la vacuna trivalente, ahora la vacuna bivalente 1-3 se asume que va a ser más inmunogénica, como lo demuestran algunos estudios que se han hecho en Europa y en Chile. Por otra parte, tenemos otro objetivo, es la certificación de la erradicación y la contención de los poliovirus de los poliovirus vacunales tipo 2.
y la estrategia es la formación de una comisión de certificación global, es decir, mundial. La comisión de certificación mundial se reúne frecuentemente, periódicamente, es convocada por la OMS, es un grupo independiente, autónomo, formada por expertos mundiales y paralelamente hay una comisión de certificación regional en cada una de las 6 regiones de la OMS. En el caso de las Américas, del continente americano, se cuenta ya con una comisión regional para la certificación de la erradicación final de la poliomielitis. Y cada país debe contar con una comisión nacional independiente de certificación de la erradicación final de la poliomielitis para evaluar los logros y el mantenimiento de la eliminación en cada uno de los países. Las comisiones nacionales deben informar a la comisión regional y cada una de las comisiones regionales de la OMS debe informar a la comisión global, de modo que la Organización Mundial de la Salud llevará el monitoreo y la dirección de todas las estrategias de eliminación mundial, de la erradicación mundial de la poliomielitis. Y además se tiene que tener un plan para otro objetivo es tener un plan para la entrega del legado de la erradicación de la polio. Esto quiere decir que en cada país se debe hacer una historia de los logros del control, eliminación de la poliomielitis y darle crédito a los países y a las personas que han destacado en la labor científica, epidemiológica, clínica y en general de la prevención de la poliomielitis. Quisiera regresar un poco a la cuestión de la introducción. La mayoría de los países del mundo tienen como meta introducir al menos una dosis de IPV, como dije yo, preferentemente la primera dosis en los esquemas regulares o rutinarios o permanentes de vacunación de los niños. Aquí habría que considerar que en América, por ejemplo, un número muy importante de países de la región, países latinoamericanos y del Caribe, están utilizando todavía la vacuna oral trivalente tipo Sabin como única vía de vacunación contra la polio en el esquema rutinario o permanente. Todos los países se han comprometido y ya todos tienen incluso documentada la introducción de la vacuna IPV, la cual debe aplicarse este año la primera dosis de la vacuna IPV y la OMS ha constatado que así lo están haciendo países de todos los continentes, de todas las regiones del planeta, ya están introduciendo en este 2015 al menos una dosis de IPV. Por otra parte, habría que considerar que países como Canadá, Estados Unidos, algunos países del Caribe de habla inglesa y francesa, Costa Rica y Uruguay, solo utilizan IPV en sus programas de vacunación. Y en los casos como por ejemplo Brasil y México, en nuestros países utilizamos la vacuna IPV para el esquema completo de vacunación rutinaria contra la polio, pero utilizamos la vacuna trivalente OPV o Sabin para las campañas de vacunación o de refuerzo en México 2 veces al año en las Semanas Nacionales de Salud. Bien, esta introducción México la cumplió pues desde el año 2007-2008 con la introducción de la vacuna pentavalente acelular, de modo que este punto del plan estratégico México ya lo cumplió. Y por otra parte, el switch o cambio de la vacuna trivalente oral de poliovirus atenuados tipo Sabin a la bivalente es un switch que se va a dar a nivel mundial en abril del año próximo. Todo el planeta dará el switch en abril. Después de abril, ningún país del mundo está autorizado para
para seguir aplicando la vacuna trivalente oral Sabin. Solamente se podrá utilizar la vacuna bivalente. En el caso de México, la primera Semana Nacional de Salud del 2016 a realizarse en el mes de febrero será la última vez que se utilice la vacuna trivalente oral de virus atenuados tipo Sabin. Para la siguiente estrategia, que no necesariamente será en abril, pero cuando se haga, la siguiente estrategia de vacunación masiva e indiscriminada deberá usarse ya en México también y también en Brasil la vacuna bivalente oral tipo Sabin. Hay un acuerdo internacional para que esto se lleve a cabo y después de que se dé el switch mundial, bajo ninguna circunstancia se podrá volver a utilizar la vacuna trivalente oral tipo Sabin. Habría que considerar que en este switch tienen que sortearse algunos procedimientos administrativos para que se lleve a cabo el switch en los países, pero finalmente todos están comprometidos a realizarlo. Y tenemos, por otra parte, la etapa de contención y destrucción del poliovirus vacunal 2 y del poliovirus derivado de la vacuna 2. Son dos destrucciones o dos contenciones, si lo queremos ver de esa manera. En primer lugar, el poliovirus vacunal 2 se tiene, para llevar a cabo su contención y destrucción, se hará el resguardo de todas las dosis sobrantes después de que se aplique la última dosis en la estrategia de la primera Semana Nacional de Salud en 2016. Las dosis sobrantes deberán resguardarse en los lugares que refieran las autoridades sanitarias del país y la COFEPRIS. Se deberán resguardar para su destrucción. No puede haber ya en circulación ninguna vacuna trivalente oral después de terminada la primera Semana Nacional de Salud del 2016. Por otra parte, Birmex también destruirá la contención a granel que tiene del poliovirus vacunal tipo 2 para que no haya posibilidad de su utilización en México. Quisiera comentar que a nivel mundial la OMS está considerando que en algunos lugares tener lotes de resguardo de poliovirus vacunal 2 tipo Sabin, por si hubiera una emergencia que ameritara su uso con fines de vacunación. Pero esta definición de qué países serán los que se les dé el resguardo de este tipo de vacuna no está definida hasta el momento, o no es o reconozco que no tengo yo la información actualizada. En mi opinión todavía no está definido. Bueno, por otra parte, se tiene que resguardar y destruir las muestras de heces y de secreciones respiratorias durante los 3 meses siguientes a la aplicación de la última dosis de la vacuna trivalente oral tipo Sabin, ya que se considerarán como potencialmente contaminadas con poliovirus derivado de la vacuna tipo 2. Es decir, después de la primera Semana Nacional de Salud, en los siguientes 3 meses, en todos los laboratorios de tipo clínico o de tipo de investigación, una vez que se procesaron las muestras de heces o de secreciones respiratorias con cualquier finalidad diferente a polio, podrían ser para hacer un diagnóstico de faringitis o de otra cosa, de cualquier manera deben destruirse, porque se considerarán potencialmente contaminadas con poliovirus vacunal 2 derivado de la vacuna, y por lo tanto deberá hacerse un resguardo y su destrucción final, la cual tendrá que documentarse y enviarse esa documentación al Comité Nacional, el Comité Nacional de Certificación al Comité Regional y el Comité Regional al Comité Global de Certificación, para que quede evidencia de que ningún país del mundo está circulando ya
el poliovirus 2 derivado de la vacuna ni el poliovirus 2 vacunal. Esto, que suena muy estricto, es muy importante como medida de seguridad hacia la erradicación final de la poliomielitis. Y por último, la propia vacuna bivalente oral es altamente probable que se retire a nivel mundial del programa de vacunación si para el año 2018 se logra certificar la erradicación mundial de la poliomielitis. Esto es muy importante. Para ello tenemos que extremar las medidas que aseguren la calidad de la vigilancia epidemiológica, de la vigilancia virológica, de los casos de poliomielitis paralítica asociada a vacunación y de la parálisis flácida aguda. Gracias por su atención.